pequeño corte comercial. Muy bien, en el programa seguiría la psicóloga Jennifer, pero se tuvo que retirar por algunos asuntos que tenía que atender. Entonces, por consiguiente, es el turno del maestro José Francisco Samano Betancourt y nos va a hablar acerca de la pericial psicológica en víctimas de hechos violentos. Es psicólogo por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con múltiples estudios de posgrado en psicología clínica, de la salud, nutrición, intervención en crisis y psicología jurídica forense, y cuenta con diplomados en cursos especializados y certificaciones en temas como terapia breve, bioética, derechos humanos, evaluación de víctimas y prevención del suicidio. Es perito certificado y miembro activo del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y el Consejo Mexicano de Psicología, el cual le otorga un reconocimiento nacional en 2024 por su contribución al desarrollo de la psicología en México. Él tiene 24 años de experiencia en el ámbito hospitalario y actualmente como coordinador del Servicio de Salud Mental del IMSS en Mazatlán, además de ser integrante de los comités de salud mental y bioética del mismo hospital. Es presidente y fundador del Consejo Nacional de Profesionales de la Salud Mental y Física. Ha sido docente universitario, capacitador externo de la CTPS y CEP Conocer, y ejerce como psicólogo clínico, psicoterapeuta y perito en el ámbito jurídico y forense. También participa activamente como conferencista y congresos nacionales e internacionales. Entonces, maestro José, lo dejo en sus manos. Muchas gracias, Reinaldo. Buenas tardes a todos. Eh, pues antes que nada, felicitar a todos los ponentes que me antecedieron porque por sus magistrales ponencias. Yo creo que lo que voy a comentar, pues ya cada uno de ellos también ya lo dijo. Vamos a dar una pincelada del tema que vamos a compartir. Les agradecería si me dijeran si ya se puede observar la, la diapositiva. Mm, En mi caso, no, todavía no. Se ve oscuro. No, No, no solo se dice ve. que está cargando. Estoy cargando. Listo, ya empezó a transmitirse. Muy bien. Pues el tema con el que vamos a colaborar es la pericial psicológica en víctimas de hechos violentos. Como bien ya lo decían los colegas anteriormente, eh, pues el hecho de la participación del psicólogo en la pericial psicológica, vaya la redundancia, es con el objetivo de poder otorgar al proceso jurídico situaciones que conllevan al hecho que en este caso, hablando de víctimas, tengan que ver con el daño psicológico, el daño emocional que en la persona conlleva la situación de violencia que haya podido experimentar. Si vemos el concepto de la pericial como tal, pues es una apreciación razonable con respecto al hecho presentado en el juicio, con base en lo que se busca determinar y en lo que se busca saber en esa situación al hecho violento o a la agresión que la persona pudo haber recibido. Y como muy bien lo dicen todos los colegas, pues es un compendio de conocimientos teóricos científicos en la formación profesional del perito que va a aportar, en este caso como experto, a sumar al hecho de la evaluación para poder determinar el grado que en este caso el juez o los expertos en la materia determinen de acuerdo a la situación y cuya labor se traduce en la pericial, siendo esta definitivamente la forma de ingresar lo que nosotros como psicólogos en el campo de la psicología jurídica y forense vayamos a aportar a este proceso de juicio. Y la prueba pericial es la presentación de una opinión emanada de un tercero, que en este caso somos nosotros como peritos en psicología, cuyo carácter esencial recae sobre una materia que se encuentra fuera del conocimiento común u ordinario de los jueces, enriqueciendo en este caso la determinante que ellos vayan a tomar como expertos juristas y de esta manera poder abonar a la situación de la vulnerabilidad, en este caso, de la víctima en esta situación. El proceso judicial penal tiene por objeto la búsqueda de la verdad respecto al hecho pasado que podría revertir características del delito, es decir,
Si estamos hablando de personas que están sufriendo hechos violentos, lo que nosotros vamos a hacer como psicólogos periciales es determinar el daño en la persona en relación con el delito que experimentó, y de haber un daño psíquico o emocional, poder dictaminar, en este caso el juez, que tomará la última decisión con respecto a la causal de la reparación del daño. Es muy complicado, por no decir que imposible, la reproducción exacta del suceso traumático o del hecho pasado en el que la persona sufrió un acto de violencia. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros como peritos en psicología jurídica y forense podamos hacer una reconstrucción precisa, lo más exacto preciso, con la base metodológica y científica para recabar la información que en este caso la víctima vaya a otorgar. Y esta reconstrucción conlleva necesariamente la reproducción de los hechos a través del testimonio de las personas involucradas. Aquí es donde entra la importancia de la pericial psicológica, porque con ella vamos a poder determinar la vulnerabilidad de la víctima, si es que existe como tal, y que, como en otros casos también se ha analizado, pues debemos determinar que sea veraz. Si vemos en la evaluación o la intervención en las víctimas de hechos violentos, tenemos que tomar en cuenta la complejidad del probatoria, ¿no? El delito generalmente se genera de una clandestinidad, y por lo cual surge la necesidad de afrontar la labor judicial de una forma especial. ¿Qué quiere decir esto? En muchos de los casos, mi expertise que de la participación en este tipo de peritajes me ha tocado abonar en situaciones que tienen que ver con violencia familiar, o en situaciones específicas que tienen que ver con la atención de salud, donde la víctima sufre un daño colateral por alguna atención clínica médica, y en la cual se determine el daño psicológico que las secuelas pudieron haber ocasionado. Y en este caso, por eso se contempla la complejidad de la aprobación, para poder determinar en realidad que sea por esta situación y no por otro acto. La declaración no creíble, que tiene que ver por la falta de corroboración, que no sea posible condenar al agresor en numerosos casos, y resultando en una peligrosa impunidad. Vaya, si nosotros como peritos en psicología jurídica y forense no llevamos una correcta procedimiento de la pericial con base metodológica, corremos el riesgo de que no se cumpla con lo que se está pidiendo jurídicamente, y la víctima pueda pueda sufrir un acto de impunidad por no recabar la información adecuada. Y de igual manera, poder determinar, no es importante que lo digamos, que no haya falsedad en los hechos que se están buscando obtener. De esta manera, la pericial psicológica permite afrontar con mayor claridad el testimonio de la víctima y evaluar su credibilidad. Todo esto va a ser en un contexto sumatorio el hecho de lo que estamos nosotros indagando. La psicología jurídica, pues ya lo decía muy bien el doctor Chargoy, ¿no? Es el estudio del comportamiento humano, y en este caso en el ámbito jurídico, e incluye diversas variables asociadas a los distintos actores que son parte del contexto judicial. También lo decía muy bien la doctora ahorita al terminar su ponencia, ¿no? El hecho de que nosotros como peritos en psicología jurídico forense y estemos específicamente contestando algunas cuestionantes que nos marca el abogado o el juez, no significa que no se pueda dar una intervención en un carácter pericial, o que también se gire en esa pericial psicológica que vamos a entregar una recomendación que tenga que ver con un aspecto asistencial, en la cual podamos apoyar a la víctima a salir adelante con respecto a los procesos psíquicos traumáticos, o en este caso algún trastorno que pueda presentar por el hecho de violencia experimentado, y esto poderlo sumar a la situación de intervención. Vaya, si bien es cierto, la pericial psicológica no busca una intervención clínica ni tampoco asistencial, es 100% en el ámbito judicial y pericial, pero conlleva también a poder determinar, de acuerdo a la especialización, el proceso de la misma, de la intervención. La pericial psicológica tiene por objeto la valoración del estado mental de la persona. ¿Qué estado de vulnerabilidad presenta la víctima? ¿En qué grado tiene que ver por el hecho traumático experimentado por el acto de violencia?
o por qué otras situaciones se pueden estar presentando. Se constata a través de una valoración técnica, metodológica, científica, validada, en este caso, en nuestro entorno, para poder determinar una realidad no perceptible respecto al daño psicológico en la víctima. Cuando nosotros logramos recabar esta información con base metodológica, con las pruebas aplicadas, con las entrevistas que utilicemos, vamos a poder determinar y realizar un informe de valoración psicológica que determine el estado de vulnerabilidad, como lo dice aquí, del estado mental de la persona, ofreciendo al tribunal una versión de los hechos que se convierten en demostrada y veraz. Y la prueba pericial psicológica en el ámbito penal resulta imprescindible en casos de violencia. Hoy por hoy, pues estamos viviendo un importante crecimiento en la solicitud de este tipo de intervenciones y como bien lo dicen los colegas, necesitamos profesionalizar, especializar a los psicólogos que quieran desenvolverse en este campo para evitar cometer mala praxis, porque a final de cuentas la víctima o las personas que estén involucradas en este proceso pues se vean vulnerables en este caso. Y así de esta manera determinando el daño psicológico o la huella psíquica del daño que se presenta en la persona para poder girar las recomendaciones adecuadas. La pericial psicológica en víctimas de hechos violentos tiene 3 pilares principales que se pueden observar como lesiones psíquicas o secuelas emocionales. La primera tiene que ver con establecer que la situación de violencia tuvo lugar. Nosotros, por medio de los procesos de entrevista, por la recabación de información, revisión de otros documentos, si hay una intervención multidisciplinaria o interdisciplinaria por otros especialistas, tener todo este contexto nos va a ayudar a nosotros poder establecer que la situación de violencia tuvo lugar, evaluando en un segundo plano la valoración de la existencia de consecuencias psicológicas producto de dicho maltrato, y para poder establecer y demostrar la relación causal entre la situación de violencia y el daño psicológico. Reitero, como ya lo comenté en un momento, en muchos de los casos, el trastorno de estrés postraumático que la persona puede presentar o el trastorno de ansiedad generalizada no tiene nada que ver con la situación de violencia que pudo haber vivido o el episodio de violencia que experimentó. Muchas de las situaciones tienen que ver con aspectos en su estado psicológico vulnerable con anterioridad que se suman al hecho traumático por lo que experimentó. Y esto es lo que la pericial psicológica se encarga de poder determinar. En este caso también tenemos que evaluar el testimonio de la víctima de un modo integral. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder determinar la veracidad del mismo, poder establecer los parámetros que con base en la metodología científica nosotros apliquemos para determinar el daño y poder hacer las consideraciones de diversos elementos para intervenir debidamente a la víctima, con base en una intervención multidisciplinaria o interdisciplinaria. Hacer un análisis de su capacidad testifical, de los factores psicológicos y fenomenológicos que podrían tener impacto en su testimonio. Vaya, si la persona no se encuentra en un estado cognitivo óptimo para poder dar su declaración, pues esto vulneraría la manera en que la persona pueda expresar, o dar su testimonio como tal. Y hacían una pregunta en otras ponencias, en la ponencia anterior, si es posible que el psicólogo que participa en este tipo de periciales pueda apoyar a la víctima a que se prepare para la declaración en el juicio. Sí, hay procedimientos en los cuales se pueden llevar para ayudar a la persona a que así sea. También debemos de tomar en cuenta los factores situacionales que pueden haber impactado en el relato, de su origen y de su desarrollo. Influencias que se encuentran en el entorno, con la situación familiar, situaciones de amenazas que a veces se presentan en la persona, intimidación cuando tienen que ver con aspectos también laborales, y esto conlleva a que estos factores generen un impacto negativo a la hora de continuar con el relato o la descarga de las pruebas correspondientes. Y la prueba pericial sobre el testimonio de la víctima presume la idea de que el testimonio es la resultante de un complejo proceso psicológico. Definitivamente cualquier acto de violencia
que el ser humano experimente va a marcar de manera importante la psique del mismo. Y es aquí donde la pericia psicológica juega un papel importante para determinar qué grado de vulnerabilidad la persona puede tener con respecto a este hecho violento experimentado. No es solo la simple evaluación de un recuerdo. En la pericia psicológica nosotros debemos de tener una profunda investigación con respecto al estado mental de la persona. Es una síntesis de infinitos elementos cuya complejidad explica las variaciones y alteraciones que puede sufrir la persona que sufrió el hecho violento. Y nosotros poder transmitir al juez una valoración coherente de las consecuencias emocionales y psicológicas. También es importante que en esta pericial psicológica nosotros evaluemos la capacidad cognitivo-comportamentales de la víctima, porque de esta manera se podrán determinar aspectos importantes en la psique del mismo. Trascender en las lesiones físicas no significa que no sean importantes. Sabemos que una lesión física puede dejar marcas y secuelas importantísimas en la persona que sufre una situación de violencia, pero si no tomamos en cuenta también las repercusiones del daño psicológico y las secuelas que a largo plazo pueden quedar, pues esto conlleva que haya vulnerabilidad en las diferentes esferas de vida de la persona y no tenga un desarrollo óptimo y que por ende, más adelante, no vaya a tener bienestar en el desempeño de estas distintas esferas de vida. Por ello es importante que tanto las situaciones en un acto de violencia, un hecho de violencia, en cuestiones físicas y lesiones o situaciones de daño psicológico, se tomen con la importancia que esto conlleva. Siempre buscar brindar un mayor grado de certeza al proceso metodológico, científico, desde la psicología jurídica y forense. Considero que todos los que estamos aquí estamos en el mismo canal con respecto a esto, que se requiere una profesionalización. Si bien es cierto, ya lo decía el doctor Eric, no existe en nuestro país una reglamentación donde se pida una especialización con respecto a presentar una pericia psicológica, nada más con que se tenga una cédula profesional, pero es aquí donde la ética y la responsabilidad que nosotros como profesionales de la psicología tenemos, debemos de adoptar el hecho de la profesionalización continua para poder otorgar un servicio con calidad y con calidez en este sentido. Si no, de lo contrario, pues estaríamos fallando a este principio ético. Sabemos que en la actualidad la importancia de la pericia psicológica nuestro país ha tomado un grado muy importante porque ahora en todos los procesos que tienen que ver con situaciones del ámbito familiar, el ámbito laboral, la atención de salud y otros aspectos importantes, la pericia psicológica se solicita. Y es aquí donde es necesario para detectar elementos probatorios, los aspectos psicológicos y la salud mental de las personas tengan que ver con el contexto legal de las víctimas ante los hechos violentos. Y no existe una situación en la cual no se tome en cuenta la pericia psicológica, en este caso cuando es una situación de hecho violento. Aunque ninguna pericial es vinculante a la decisión del juez, como también lo decían los colegas, el hecho de que nosotros podamos marcar ese daño o esa secuela que a nivel psicológico se pueda detectar, el juez podrá determinar la causal de la reparación del daño o el nivel de grado de sanción a la persona que ejerció esa violencia por el hecho de la vulnerabilidad en el estado mental de la persona, que en este caso es la víctima. Como conclusión podríamos decir que pues, en la última década del siglo XX cada vez es más necesarias las periciales en materia de psicología. Si bien es cierto al principio los hechos se suscitaban para solicitar intervenciones médicas y psicoterapéuticas en cierto punto para determinar el daño y buscar la reparación del mismo, pero hoy por hoy poder verificar esa veracidad, porque hay situaciones en las cuales también se vulnera el hecho de la información que se da con base en la violencia percibida, esto no significa que sea como tal veraz. Y es aquí donde la psicología jurídico-forense y la pericial como tal juega un papel importante para poder determinar la declaración psicológica en el acto del juicio oral. También poder tomar en cuenta la psicología del testimonio, como bien se decía ahorita,
y las credibilidades de las declaraciones de las mismas, ¿no? Sino de lo contrario, pues estaríamos cayendo en una situación de vicio en el cual la información no sea veraz y esto conlleve a otras repercusiones. Posibilidad de sustitución de la pena, y esto tiene que ver con el grado en el cual sea el hecho violento que se presentó bajo las circunstancias que se presentan. Sabemos que las víctimas en muchos de los casos no son totalmente veraces en la información que dan, y esto es lo importante, que nosotros sepamos aplicar correctamente la pericial psicológica con la metodología y las pruebas adecuadas al caso, estudiando profundamente el caso para poder determinar lo que se solicita, en este caso por parte de los juristas. De realizar un estudio profundo y sistemático sobre las relaciones entre los servicios sociales y los tribunales. Ver, en este caso, de qué trabajo multidisciplinario o interdisciplinario podemos hacer uso aquí para apoyar a la víctima que sufrió un acto de violencia, y de esta manera darles el acompañamiento posterior a la recomendación que se solicita por parte del juez. En la experiencia que yo tengo en los peritajes que me ha tocado participar, que generalmente han sido en situaciones de violencia familiar y situaciones de violencia en la práctica médica, siempre me ha tocado la solicitud por parte del juez, donde pide la recomendación de qué tipo de intervención se le podría dar para poder ayudar al trauma psicológico o a la vulnerabilidad psíquica que la persona manifiesta. Y de esta manera ir de la mano con estos servicios sociales y de tribunales que tenemos en nuestro país. Y por último, pues la intervención en el ámbito familiar y la mediación civil, ¿no? Que de igual manera en el ámbito penal se da. Buscar siempre llevar al consenso, esto ayudará a las partes a tener un equilibrio más funcional en el hecho del trauma como tal, por la experiencia vivida, por el hecho violento experimentado. Y de esta manera buscar tanto aplicar la ley como debe de ser, pero de la mano, llevar un proceso en el cual también la salud psicológica sea algo importante que se tenga que cuidar en las personas que sufren un hecho violento. Pues de mi parte sería todo. Es un compendio, yo creo que de todo lo que los compañeros ya explicaron ampliamente. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por por ofrecernos su ponencia, sí. Puedo complementar también bajo mi perspectiva gran parte de la información que también han dado los otros ponentes durante la marcha, y pues se le agradece también su participación. Había algunas preguntas. Una de ellas era precisamente del doctor Eric, que decía: demostrar y veraz es similar a los reales sucesos que se presentaron en la situación delictiva. ¿Es correcto? Así es. Si bien es cierto, como lo decimos en la ponencia, no podemos volver a revivir el hecho de violencia que se experimentó, pero bajo la metodología científica que nosotros utilicemos, con base en el estado mental de la persona y la salud psicológica que presente la víctima, podemos determinar el grado de daño que la persona conlleva. Aquí es muy importante resaltar el hecho de que la persona se encuentre en un estado psicológico vulnerable no significa que en todos los casos la situación de violencia experimentada haya causado esa situación de vulnerabilidad. Por eso la pericial psicológica juega un papel muy importante de poder dar esa veracidad ante el hecho y determinar que en realidad es por esa situación y no por otras que en muchos de los casos las víctimas sufren constantemente y generan una vulnerabilidad en su estado mental. Muy bien. Y como última pregunta de los comentarios, dice: ¿dónde puede estudiar un diplomado o maestría en este tema? Pues como ya lo platicábamos ahorita todos, ¿no? Hay varias instituciones que otorgan ya ahorita capacitación. Hay muchas instituciones, tanto por medio de la UNAM o por instituciones como asociaciones civiles que lo están dando. De hecho, el Consejo ya está planificando dar una especialización en este campo. Yo creo que ya estamos aquí y yo creo que en casa sería lo más viable de llevarla con los profesionales que cuenta el Consejo. Muy bien, eso sería todo en cuanto a las preguntas.
Muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias. Ujú.